en ese momento no tiene que pasar nada por la cabeza, porque un pensamiento negativo o un pensamiento sobre otra cosa puede hacerte caer y hacerte daño. Yo tengo vértigo, pero bueno, hay que superarlo. Como yo creo en mí mismo, pues simplemente salto y sé que puedo caer bien y me da igual tener vértigo o no. Lo más importante es controlar el miedo. Quitártelo de la cabeza. En el parkour puedes saltar un coche, puedes saltar un muro, puedes saltar un banco, puedes saltar una barandilla, puedes saltar escaleras de un muro a otro muro, cualquier cosa. Todo lo que puedas saltar, pues se considera hacer parkour. A ver, se le llama arte del movimiento, porque el movimiento que intentamos hacer es fluido y casi perfecto y bonito para la vista. Nosotros llevamos la ciudad y la hacemos a nuestra manera. El parkour, tú te puedes hacer tus propias rutas. Si no quieres bajar por ahí, bajas por el otro lado y te lo haces a tu forma. Eres libre. Los problemas personales también te ayudan a afrontarlos, pero por el afán de ver, lo ves como otro obstáculo que tienes que superar. Te da confianza en ti mismo, eso sí, siempre, porque conoces tu cuerpo, sabes lo que puedes hacer y dejas de hacer. Aprendes un movimiento y no se te va a olvidar ya, porque no se olvida, o sea, es como montar en bici. Yo he tenido un par de esguinces y dolores, golpes, pero sin roturas importantes. Hombre, eso en todo deporte, bueno, creo yo, en todo deporte que te guste, al menos dirás, me he roto algo, pero sé que a la próxima vez que lo haga intentaré no hacerlo así para no romperme. Pues si no sería tontería romperte otra vez, no te ya lo vete a casa. Se aprende a base de errores, como siempre Claro, hemos dicho. la vida es así. Hasta que no estés preparado no lo haces. O sea, vas a un sitio y ves el salto y te lo tienes que mentalizar y visualizar, y si no lo ves claro, no lo haces, pues te puedes hacer daño. Pero el parkour es más peligroso, pero también es que ese es el deporte, arriesgarse. Vius en els núvols a les afores de la ciutat. Vius sense pressa, acariciant el temps que mai fa tard.